Tenemos en sistema diédrico la línea de tierra, un plano oblicuo que corta a un cilindro. Nos imaginamos el plano, pues el plano viene por aquí y aquí tenemos el cilindro que corta a la base del mismo, pues por ejemplo por aquí. Vamos a marcar aquí la posición del centro. O sea que este es el cilindro que tiene aquí su base y el centro queda sobre el punto medio en esta línea. Y ahora al proyectar ortogonales tenemos ahí arriba la proyección en alzado, que vendrá por aquí. Bueno, pues imaginamos, siempre conviene hacerlo entero, porque si tenemos un plano que corta de manera que el plano pasa por aquí, que es la situación de este plano, ¿no? Imaginamos el plano, pues claro, obviamente si lo representamos entero, el plano continúa por debajo y veríamos que pasa por este punto de corte y pasa por este punto de corte y, por ejemplo, termina ahí el corte y hace esto así. Bueno, pues vemos que si dibujamos la elipse completa, será tangente bajo esta perspectiva. Es mucho más fácil que la hagamos bien que si solo dibujamos este fragmento, ya que si hacemos esto corresponde solo a lo de arriba, ¿no? Entonces también veremos y sacaremos los ejes de una forma más fácil si convertimos este plano en proyectante vertical. Y para hacerlo proyectante vertical lo que tenemos que hacer es coger un nuevo plano de proyección y ese nuevo plano pues estaría aquí, perpendicular a esta traza, ¿vale? Entonces lo ponemos a la altura que queramos. Entonces hacemos aquí la perpendicular, cogemos una escuadra o cartabón para hacer mejor la perpendicular. Entonces tenemos la perpendicular a cualquier distancia, vamos así a ponerlo aquí para no solapar con la otra figura. Entonces prolongamos la línea y ahora tenemos que la nueva línea de tierra será esta. Este es el nuevo plano vertical de proyección, ¿no? Y ahora tenemos que saber qué inclinación tiene esto, porque lógicamente si está cortado por aquí, este ángulo será distinto que si está cortado por un plano que no es paralelo, ¿no? Entonces podemos coger, por ejemplo, cualquier punto de este plano y ver qué cota tiene. O sea, qué altura tiene, es esta. Eso quiere decir que por aquí, si hacemos una recta por aquí, el plano tiene esta altura. Bueno, pues si ahora lo proyectamos en este plano tendrá la misma altura. Entonces basta con prolongar esta línea y aquí colocar esa misma dimensión. Por tanto, al colocar aquí esta dimensión tendremos que efectivamente esta es la inclinación real de ese plano bajo este nuevo plano de proyección. ¿Por qué? Porque bajo esta dirección teníamos aquí esta recta que seguirá teniendo la misma altura, con lo cual lo único que hacemos es coger la altura y colocarla aquí ortogonalmente a la nueva línea de tierra, ¿vale? O sea que ahí tenemos otro punto por donde pasa la misma recta. Bueno, una vez que tenemos esto ya solo tenemos que proyectar el cilindro al nuevo plano de proyección. Hacemos aquí la ortogonal y aquí la ortogonal a la línea de tierra, ya que es un cilindro recto de base circular, y prolongamos entonces ya esta línea para saber qué longitud tiene el eje mayor y hasta dónde llega. O sea que este será el eje mayor de esa elipse, que vamos a remarcar en otro color para que se vea más claro. O sea, eje mayor de la elipse, pues es esto. Bueno, pues vemos, pasa por debajo del plano horizontal y llega hasta aquí. Entonces ya sabemos que va a seccionar todo esto y que lógicamente pasará por aquí. Necesariamente, como corta todo el cilindro, pues cortará. Hacemos líneas respecto a la línea de tierra a 45 grados
Para ello podríamos desplazar la otra regla así, y en cualquiera de las dos direcciones, según la normativa, trazaríamos aquí las líneas para que no intercepte con esta, que casi es a 45, mejor lo haríamos en el otro sentido. Entonces, si este es el cuadrante, pues es la bisectriz, líneas a 45 grados, finas, equidistantes todas. Ahí las tendríamos. O sea, lo que pasa es que realmente la parte que se ve que está por encima del plano horizontal es esto. Si queremos podemos hacer estas líneas discontinuas. Bueno, por último, ahora tenemos que aquí tiene esta cota, es la cota mayor de la sección, corresponde a este punto, desde el centro hacemos una ortogonal a esta línea y vemos que corta aquí. Y también prolongamos hacia aquí abajo. Entonces tenemos aquí esta cota de aquí a aquí y esta otra cota de aquí a aquí. Bueno, pues esta es la que deberemos colocar en esta generatriz. Entonces cogemos la medida de esta cota que llamaré U y la coloco, cojo esta medida con el compás y la coloco aquí, U. Y ahora cojo esta otra que llamaré V con el compás y la coloco exactamente diametralmente opuesta, o sea que quedará con un grosor igual aquí de este lado. Entonces esta longitud quedará aquí. Y los puntos de corte también los puedo subir, es este punto aquí y este otro punto aquí. Estos ya no quedarán centrados igual que los otros, ¿no? Entonces viene por aquí, pasa por este punto y ya tenemos 4 puntos de la elipse. ¿Vale? Tenemos aquí el eje mayor este que quedará aquí. Vale. Y ahora vamos a poner el eje menor de la elipse, que será este. Los dos diámetros principales será ortogonal al anterior y corresponderá al punto medio de esto, o sea, el eje del cilindro, el eje de revolución. Detecta aquí el punto central, punto medio entre estos dos. Voy a marcar aquí mejor el cilindro para que quede más claro que este es el cilindro proyectado, lo puedo hacer así. Entonces fijaros que aquí el punto medio por aquí pasará este diámetro, y este diámetro, como es una línea horizontal, aquí está en verdadera medida, entonces bastará con coger aquí el punto medio, que será la proyección de este, y por aquí hacer una horizontal, y esta horizontal detectará el extremo aquí de este punto y el extremo aquí del otro punto, que necesariamente quedarán sobre esta recta. O sea que tenemos el eje conjugado de esta elipse, que son en realidad los dos ejes que forman 90 grados en el espacio. Bueno, también sabemos que cuando tenemos un cilindro y su sección, lógicamente la sección va a ser tal que detecta aquí 2 puntos de tangencia. Y estos 2 puntos de tangencia corresponden lógicamente al punto donde empieza el contorno perimetral de la figura. Por tanto, si hago aquí una horizontal, pues tengo este punto y tengo este otro. Bueno, pues esos 2 puntos ya los puedo proyectar aquí. Aquí tendría uno y aquí tendría el otro. Y con esto lo que consigo es saber realmente qué cota tienen los puntos de tangencia. Vamos a llamarle a esta cota X, ¿no? Y corresponde aquí, como decía, el punto del contorno este donde la sección va a ser visible. Es ese fragmento de la elipse. Si quitáramos el trozo de arriba quedaría esto, y entonces queda en el contorno. Y como decíamos, corresponde a esta línea y corresponde, como decíamos, como lo que vemos bajo este punto de vista es la mitad del cilindro, necesariamente ese punto va a corresponder a este. Entonces ya podemos coger su cota real, decíamos, era esta línea de aquí, su cota real es esta. Entonces ya la cogemos y corresponde al punto de tangencia aquí. Necesariamente tiene que quedar debajo de este, pero es el más alto. O sea que este es el punto de tangencia
Y podemos hacer lo mismo con este otro. Ya decíamos que la cota era esta. A ver, el punto de tangencia era esto de aquí, este de aquí. O sea que la cota es esta. Esta era la cota negativa de este punto. Y ahora tenemos la del punto de tangencia que corresponde a esta altura. ¿Vale? Bueno, pues esa es la altura que deberemos colocar a partir de aquí. Y necesariamente decía que a partir de este punto, ya que es el de tangencia. ¿Vale? Entonces cojo esta altura y la coloco aquí. Bueno, pues ya tengo estos tres puntos, estos tres, y luego estos dos. Bueno, tengo este y este también. Y podría seguir calculando puntos los que quisiera, ¿no? Voy a poner un ejemplo de otro punto. Podríamos hacerlo de muchas formas, ¿no? Una de ellas, pues, por ejemplo, sería pues hacer una recta de este plano, ¿no? Entonces, si hago una recta de este plano, por ejemplo, esta, quiero saber un punto de aquí, qué altura tiene, aquí arriba, ¿no? Entonces, si nos fijamos, si hago una línea cualquiera, voy a aprovechar este punto ya. Resulta que la línea llega hasta aquí, eso quiere decir que esta línea se proyecta aquí. Y este punto tiene su proyección aquí, por lo tanto, ahí tengo la representación de la línea A1, A2. Y como corta en este punto, necesariamente al levantar una vertical, ahí tengo otro punto de la elipse. De esta manera puedo conseguir los infinitos puntos de la elipse. ¿Vale? Con lo cual ya tengo aquí todos estos puntos y ya la puedo trazar con bastante precisión, pero podría seguir calculando nuevos puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner uno más como ejemplo. Hasta ahora tengo este que son los del eje horizontal, tengo este que era el más alto, este que era el más bajo, esto que eran los puntos de corte de intersección con la traza, este que acabo de calcular, luego este no es nada, tenemos este, acabamos de calcular este, tenemos el de tangencia que veíamos que correspondía a este punto con esta altura, aquí la tenemos, y luego lo mismo aquí al de tangencia que correspondía a esta altura por aquí debajo y era este punto. Bueno, vamos a trazar uno último aquí de ejemplo. Vamos a hacer, bueno, ya creo que hay mucha línea, entonces vamos a hacer la elipse. Recordamos que estos son los ejes conjugados y que podemos hacer un paralelogramo que inscribe a esa elipse de manera que tenemos también sus tangentes. Eso quiere decir que esta es una tangente a la elipse y esta es otra, porque esos son los diámetros conjugados y quedan equidistantes del centro de la elipse respecto a la horizontal por el centro. O sea que respecto a esta línea, esta medida será igual que esta. Bueno, pues ya tenemos ahí el paralelogramo que nos conviene hacerlo para inscribir con precisión la elipse. De igual forma teníamos este punto que correspondía a este de la horizontal y este que correspondía a este de la horizontal. Eso quiere decir que siguiendo la dirección del eje mayor de la elipse, pues tenemos que también es un paralelogramo que pasa por esos puntos, por esos dos puntos, que es tangente en esos dos puntos, o sea que es tangente en este punto y en este punto estas dos rectas, con lo cual ya podemos trazar la elipse. Entonces la trazamos por aquí, viene por este punto, entra por aquí tangente, aquí sale fuera, debería estar dentro, eso ya es una cuestión de precisión, ya que esta era la tangencia. A ver, la tangencia esta, el punto de tangencia quedaba por debajo, no queda por encima, ojo con eso, porque como vemos aquí, este punto corresponde aquí a esta línea, o sea que realmente el punto de tangencia queda por aquí, hacia abajo. Claro, no es este, es este de aquí. Es tangente ahí, pasa por aquí, tangente a esta línea, pasa por este punto. Ahora al hacer la corrección vimos que no era una cuestión de precisión, era que tomamos el punto hacia arriba en vez de cogerlo hacia abajo. Aquí queda cota negativa, ¿no? Pues aquí habrá que ponerlo también hacia abajo. Entonces pasa por este punto, por este, y ya tenemos ahí toda la sección elíptica al completo. Pero la que nos están pidiendo es esta. Entonces haremos las líneas a 45 hacia este lado o si queremos hacia este. Nos están pidiendo solo el fragmento hasta el plano horizontal, que es esto. Bueno, por último podríamos obtener la verdadera forma de la elipse.
ya tenemos el fragmento que nos piden, o sea que sería este fragmento, esto sobra, ¿no? Un segmento circular que le falta todo este trozo, ¿no? Bueno, pues por último, para hacer el abatimiento podemos abatirlo aquí, o podemos también traer una nueva línea de tierra por aquí en paralelo a la anterior, la ponemos por debajo y ahora hago el giro, y entonces giro la elipse, bueno, la circunferencia completa, ya que es una circunferencia. O sea que esta es toda la elipse ya girada, sabiendo que he bajado también aquí. Hago aquí la perpendicular por el centro, proyecto este punto, proyecto este. Esta es la anchura real de la elipse. Bueno, esto debería ser perfectamente simétrico. Por el punto medio, si hago esto, el punto medio pasará por aquí, por el punto central. Y este es el eje menor de la elipse y este el eje mayor. Y esta es la sección. Podríamos proyectar los puntos o también aquí calcular una elipse dado ya este cuadrilátero, ¿no? Pues por ejemplo, cogiendo el punto medio aquí con este, lo unimos, y este punto con este, y tenemos ya un punto de la elipse. Si hacemos lo mismo, este punto medio de aquí con este, y este punto con este, ahí tenemos otro punto de la elipse. A ver que si estamos tomando bien. Este con este y este con este, bien. Y ahora tenemos este con este y este con este. Bien, bueno, dos puntos de la elipse, por lo tanto pasa por ahí la elipse, por esos dos puntos, entra tangente por este punto. Y aquí los puntos tendrán su simétrico, vamos a hacer uno solo, sale tangente de ahí. Y lo mismo aquí tendrá su simétrico, sale tangente de ahí. Lo que pasa es que los cuatro fragmentos deberían tener la misma dimensión. Y ahí tenemos ya en verdadera forma toda la elipse, imaginando que el cilindro continúe por debajo por el cuarto cuadrante, pero nos están pidiendo hasta aquí. Entonces simplemente hacemos el giro de este fragmento hasta aquí. Y vemos que llega hasta aquí. Por lo tanto, al bajar aquí una ortogonal a la nueva línea de tierra que vamos a marcar aquí, segunda, tercera, ya que tendría un nuevo plano de proyección horizontal que queda por debajo, a cota negativa de esta distancia. Bueno, pues al hacer este giro, teníamos esto aquí, sí, bien, este giro viene a parar aquí y entonces la elipse termina aquí. Eso quiere decir que corresponde realmente, podríamos hacer aquí una perpendicular, ¿no? Hasta que cortar ahí a la elipse. Y lo mismo, al hacer aquí la perpendicular, ya que el plano de corte viene por aquí, tendríamos ahí el punto donde realmente vamos a tener hasta donde llega la elipse. Por lo tanto, la elipse, el fragmento de elipse que nos piden es esto. Mientras que aquí vamos a marcarlo así, para que se vea bien, líneas a 45 del fragmento que nos piden, que es hasta aquí. Entonces, si nos fijamos, en vez de considerar ahora el plano horizontal este, lo bajé hasta aquí, para girarlo más fácil y que no se solapara, ¿no? Entonces ya sabemos que al proyectar este punto tenemos que va a llegar hasta aquí. Al proyectar este punto va a llegar hasta aquí. Y ese es el corte. Si fuera más pequeña la elipse, el fragmento, imaginaros que cortara por aquí, pues se vería a lo mejor más claro que en realidad al proyectar estos puntos estamos obteniendo este y este, ¿no? Imaginamos que esto está así. Entonces, al proyectar estos dos puntos, donde corte a la elipse, ya que esta continuaría por aquí, donde corte, pues nos están pidiendo este fragmento. ¿Vale? Bueno, pues ese sería ya el ejercicio resuelto con el primer cambio de plano y con el segundo trayendo la línea de tierra un poco más abajo. Y aquí pues ya he hecho el abatimiento con la verdadera forma de esa elipse. Bueno, pues sería simplemente la representación de un cilindro seccionado por un plano oblicuo. Ese plano lo convertimos en un plano proyectante vertical o también llamado plano de canto y luego lo convertimos en otro plano también de canto, pero con el plano horizontal más bajo, ¿vale? Con lo cual tuvimos que hacer ahí pues 3 líneas de tierra contando la que nos dan.